Queremos evaluar la integral indefinida o determinar la antiderivada. Podríamos estar pensando que deberíamos usar el método de sustitución y dejar que u sea igual al radicando de 9 menos 36x al cuadrado, pero esto no funcionará. Funcionan porque u sería igual a menos 72x de x, y no tenemos un factor de x en el numerador. Así que analizar la forma de integración está a la derecha. Observe que la integral dada se parece a esto. Fórmula de integración aquí, o tenemos la integral de una dividida por la raíz cuadrada de la cantidad un cuadrado menos su cuadrado du, donde a es una constante y u es una función de x. Pero antes de aplicar esta integración fórmula, podemos simplificar la raíz cuadrada de la cantidad 9 menos 36 veces al cuadrado, porque 9 menos 36 veces al cuadrado tiene un factor común cuadrado perfecto de 9. Así que vamos primero simplificar la función integrando. Vamos a escribir la integral dada como 4 veces la integral de 1 dividido por la raíz cuadrada de 1. A de 9 menos 36x al cuadrado, tenemos un final errático de 9 veces la cantidad 1 menos 4x al cuadrado y, por supuesto, todavía tenemos dx. Y porque la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 en el denominador, podemos escribir esto como 4 3 veces la integral de 1 dividido por la raíz cuadrada de, escribamos 1 como raíz cuadrada de 1 menos, escribamos 4x al cuadrado como raíz cuadrada de 2x de x. Observa que en esta forma, la integral ahora se parece a la fórmula de integración, donde a es igual a 1 y u es igual a 2x. Luego determinamos el diferencial o du, donde du es igual. Para u' time de x, en este caso observe que u es igual a 2 de x. Y ahora comparamos 1 y un du con la integral dada. Sabemos que a es igual a 1 y u es igual a 2x, nos queda un de x y tenemos que du es igual a 2x. Vamos a dividir ambos lados por 2, lo que nos da 1 2 du es igual a dx. Y ahora podemos sustituir 1 2 du por dx. Escribamos la integral con respecto a u. Tenemos 4 3 veces la integral. Si de nuevo dx es igual a 1 2 du, factoricemos 1 2 y tenemos du. Y tenemos un dividido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, y el cuadrado de 2x es u al cuadrado. Y ahora integramos la especificación con la letra u, simplifiquemos aquí, hay 1, 2 y 2, 2 en 4, lo que nos da una antiderivada de 2 3 veces el seno de u dividido por a, que es 2x dividido por 1 o 2x más c. Esta es la antiderivada. Quiero volver a mostrar esto solo para mostrar que si no simplificamos la raíz cuadrada, seguiríamos obteniendo el mismo resultado. Así que volvamos al principio y volvamos a intentarlo. Esta vez escribamos la integral dada como 4 veces la integral de 1 dividido por la raíz cuadrada de, escribamos 9 como el cuadrado de 3 menos. Escribamos 36x al cuadrado como el cuadrado de 6x, de x. En este caso, tenemos a igual a 3, u igual a 6x, y por lo tanto, du es igual a 6x, que si resolvemos para dx, tenemos que 1/6 du es igual a dx. Y ahora vamos a escribir la integral con la especificación en u, tenemos 4, y otra vez porque dx es igual a 1/6 du, tenemos multiplicados por 1/6 du, y la función integrando es un dividido por la raíz cuadrada de, todavía tenemos un cuadrado menos u al cuadrado. Luego integramos con la especificación u, 4, 6 se simplifica a 2 3, y luego tenemos el signo de arco de u dividido por a, que ahora es 6x dividido por 3, más c. Simplificando obtenemos la misma antiderivada de 2 3, signo de arco de 2x más c. Por cierto, simplifica el cuadrado. Raíz o no. Por supuesto que todavía tenemos la misma función antiderivada, o debería decir familia de funciones.
Espero que te haya resultado útil.